Esta tarde, Mateo capítulo 5, versículo 33 en adelante. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede, dice la palabra. Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das, Dios mío, de leer tu palabra, Señor, de tener acceso a ella, Padre, por la bendición que tenemos, Señor, de ser guiados e instruidos por tu Espíritu Santo, Señor amado, por la revelación de tu Espíritu. Gracias te damos, Señor, por cada uno, Señor amado, de esas bendiciones que nos da, Señor, que gozamos, Señor, en usted. Pedimos en esta tarde que bendigas la vida de cada uno de nosotros que nos hemos reunido en este lugar, Señor, para alabar tu nombre, para escuchar tu palabra y como seguidores suyos aprender, Dios mío, de lo que usted quiere de cada uno de nosotros. Pedimos que nos ayudes para que nuestras vidas, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones estén, Señor, atentos a tu voz y poder aplicar la enseñanza, Señor, de tu palabra a nuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo. Toda oposición contraria, Señor, que haya mientras tu palabra es predicada, Señor, sea reprendida, sea destruida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios mío, que mientras tu palabra es predicada, usted pueda obrar en los corazones, convencer las vidas, Señor, instruir, redarguir con el poder de tu Espíritu, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos para honra y gloria suya. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta tarde. Estaremos hablando bajo el tema Jesús y los juramentos. Amén. Jesús y los juramentos. Nos damos cuenta, amados hermanos, que Jesús está enseñando a sus discípulos a caminar como Dios manda, hermanos, que caminemos. Esta es la enseñanza que nosotros estamos mirando en todos estos versículos. Jesús está enseñando a sus discípulos cómo deben de obedecer, hermanos, los mandamientos de Dios. También nos enseña cómo se debe, hermanos, de aplicar estos mandamientos. Mandamientos que Dios había dado hace mucho tiempo, antes de que Jesús llegara, a través del profeta Moisés. Mandamientos que Dios había dado para su pueblo. Y en todo ese tiempo se levantaron maestros, se levantaron doctores de la ley, personas dedicadas a estudiar cada sílaba de la ley. Pero ellos, hermanos, no le daban el verdadero sentido, no le daban el verdadero significado. Es por eso que Jesús tuvo que decir: yo no he venido a abrogar la ley, sino he venido para cumplirla. Y para enseñarnos, hermanos, qué es lo que Dios nos estaba dando o enseñando a través de los 10 mandamientos. Amén. ¿Qué es lo que Dios, hermanos, nos estaba diciendo? ¿Qué áreas cubrían esos 10 mandamientos? Ya que los escribas y los fariseos, ellos habían puesto sus conceptos a la par de cada mandamiento, pero todo lo que ellos aplicaban eran, hermanos, cosas externas, eran obediencias externas, eran apariencia y no le daban el verdadero significado de lo que Dios había querido enseñar. Es por eso que vemos a Jesús mencionar desde el capítulo 5, versículo 21, diciendo: oísteis que fue dicho. En el verso 27 vuelve a decir: oísteis que fue dicho. Verso 31 vuelve a decir:
fue dicho. Verso 33, además habéis oído que fue dicho. Verso 38, oísteis que fue dicho. Todo esto Jesús está haciendo referencia al decálogo, a los 10 mandamientos que ya existían, hermanos, en ese tiempo. Ellos habían escuchado una parte, hermanos, de los mandamientos, pero no habían entendido a cabalidad lo que esto implicaba. Y para esto, hermanos, ha llegado el Maestro, amén, nuestro Señor, para enseñar a su discípulo lo que implica todo esto. Y en esta ocasión Jesús está tomando esta porción para enseñar acerca de los juramentos. Él dice en el verso 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Primero quiero que miramos el significado de perjurar. Esa palabra perjurar habla, hermanos, de jurar falsamente, de hacer un juramento por algo que no estamos dispuestos a cumplir. Amén. Eso es lo que perjurar, hermanos, dice, hacer un juramento falso o usar el nombre de Dios para prometer algo de lo cual nosotros estamos conscientes que no nos es posible. Algo, hermanos, de lo que nosotros estamos conscientes que no vamos a cumplir. Y eso es, hermanos, perjurar. Tomar el nombre de Dios para prometer algo que no vamos a cumplir. Jurar falsamente. Hacer un juramento sabiendo que no están esas posibilidades en nosotros de poder cumplir. Y juramento significa, hermanos, llamar a Dios como testigo para afirmar que lo que estamos haciendo es verdad y estamos dispuestos a cumplirlo. Cada vez que nosotros hacemos un juramento en el nombre de Dios, estamos llamando a Dios como testigo. Estamos poniendo a Dios como testigo. Y eso, amados hermanos, es una afirmación de que lo que nosotros estamos hablando es una verdad y que estamos dispuestos a cumplir lo que hemos hablado. Leímos la vez pasada en Malaquías capítulo 2, donde Dios habla a través del profeta y le dice a los sacerdotes que Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Es decir, que ellos hicieron un juramento de ser leales, de ser fieles delante de Dios, hermanos, a sus esposas. Dios fue testigo de eso. Eso es un juramento, y esta era una práctica que era muy común, hermanos, en aquel tiempo, pero también, hermanos, era una práctica que se respetaba. Los hombres que usaban el nombre de Dios estaban seguros de que lo que decían, hermanos, era cierto, era verdad. Lo vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 21, donde un rey llamado Abimelech le está diciendo a Abraham que jure en nombre de Dios que no se va a olvidar del pacto que ellos están haciendo. Y Abraham dice que acepta este pacto diciéndole: yo juraré en nombre de Dios. Y vemos, hermanos, que Abraham está tomando el nombre de Dios, pero está dispuesto a no deshonrar el nombre de Dios, a no tomar en vano el nombre de Dios. Palabras que se usaban o expresiones que se usaban en el antiguo tiempo para hacer un juramento es: Dios es testigo entre nosotros. Esa fue una expresión que usó Labán cuando hablaban con Jacob respecto a sus hijas. En el capítulo 31, versículo 50 de Génesis, estaban haciendo un trato de que tenía que cuidar a sus hijas, y Labán le dice: Dios es testigo entre nosotros dos. Estaban haciendo un pacto, estaban haciendo un juramento. También encontramos en Primera de Samuel capítulo 19 versículo 6 que Saúl está jurando a su hijo Jonatán que no le va a hacer ningún daño a David, ya que había querido matarlo en otras ocasiones.
Y dice la Biblia ahí, hermanos, que juró Saúl diciendo: vive Jehová, que David no morirá. Un juramento llamando a Dios como testigo, diciendo: estamos delante de Dios, vive Jehová, que no lo voy a hacer. También Jeremías encontramos que hace un juramento con algunos hermanos que le pidieron que orara por ellos. En el capítulo 42 de Jeremías, en el verso 5, Jeremías, hermanos, está haciendo este pacto con ellos, está aceptando lo que ellos le están pidiendo. Pero estos hombres le dicen: Jehová sea entre vosotros testigo de la verdad y lealtad. Y gloria al Señor. Jehová sea entre vosotros testigo de la verdad y lealtad. Es decir, que cada vez que estas personas hacían un juramento, tenían el sumo cuidado, hermanos, de cumplir lo que prometían. Gloria al Señor. Pero ¿qué es lo que la ley nos enseña acerca del juramento? En el tiempo de Moisés, hermanos, es que se nos habla más acerca de esto, ya que el tercer mandamiento que Dios había dado a su pueblo habla de tener el cuidado de no tomar el nombre de Dios en vano. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Por qué? Porque no dará Jehová por inocente al que tomare su nombre en vano. Dios está advirtiendo a su pueblo que cuando el nombre de él fuera mencionado entre una conversación, entre un pacto, entre un voto, tuvieran el cuidado, hermanos, de no tomar su nombre por tomarlo. En ese tiempo el pueblo, hermanos, tenía temor, tenía reverencia a ese nombre. Los escribas, los fariseos, en el nombre de Jesús, en el tiempo de Jesús, no toleraban que alguien mencionara el nombre de Dios por mencionarlo. Cuidaban, hermanos, eso, porque era un mandamiento dado por Dios, escrito con el dedo de Dios en las tablas que le entregó a Moisés. Por eso Jesús está diciendo: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Puesto, hermanos, que tomar el nombre de Dios en vano traía consecuencias tremendas, se había establecido algunos mandamientos dictados, hermanos, por Moisés al pueblo, de que no perjuraran, de que no tomaran el nombre de Dios en falso, de que no, hermanos, usaran el nombre de Dios para prometer cosas que no iban a cumplir, de que no quebrantaran lo que prometían bajo el nombre de Dios. En la ley encontramos versículos como en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 12, donde Moisés escribe: no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová, dice la escritura. Moisés está escribiendo lo que Dios le está diciendo al pueblo. Dios le está diciendo al pueblo: no juren falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Y da una firma: yo Jehová, dice la palabra de nuestro Dios. Es Dios mismo el que le está diciendo: tengan el cuidado de no usar falsamente mi nombre, porque es una profanación. Están contaminando, están tomando algo sagrado para mentir, para defraudar, para lograr sus objetivos. Tengan cuidado, está advirtiendo Dios a través de su palabra. En Números capítulo 30, verso 2 encontramos estas palabras: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere algún juramento ligando su alma con obligación, oiga lo que dice: no quebrantará su palabra y hará conforme a todo lo que salió de su boca. La ley, hermanos, advertía acerca del cuidado que debían de tener a usar el nombre de nuestro Dios. Estaba permitido que juraran en el nombre de Dios. La advertencia era: no lo tomen en vano, no lo tomen en vano. Pero esto, amados hermanos, pareciera que hasta el tiempo de Jesús se había distorsionado.
los escribas le habían dado otro sentido. Se habían querido pasar de listos. Ellos dijeron, pues, si tomar el nombre de Dios en vano trae consecuencia, pues vamos a jurar por otras cosas. Los pactos entre nosotros ya no van a ser en nombre de Dios. Los juramentos entre nosotros ya no van a ser en nombre de Dios, sino otras cosas. Y ellos, hermanos, hicieron una lista de las cosas por las cuales se podía jurar y de las cosas por las que no. Ellos dijeron, esto es sagrado, esto no es tan sagrado. Por esto sí pueden jurar, por esto no, aunque no cumplieran sus juramentos. Esto se volvió una práctica en el tiempo de Jesús. Era común jurar por muchas cosas. Y la excusa de ellos, no hemos tomado el nombre de Dios en vano. Y esta era la enseñanza de los escribas y los fariseos. Encontramos nosotros que Jesús confrontó la enseñanza de estos hombres en el capítulo 23 de Mateo. Si usted mira conmigo, capítulo 23 de Mateo, en el versículo 16, Jesús confrontó la enseñanza de estos hombres, lo que ellos habían entendido. Y Jesús les dice, ay de vosotros, guías ciegos, porque decís, oiga lo que ellos decían, si alguno jura por el templo, no es nada, hombre. Pueden jurar por el templo, aunque no cumplan, aunque se los sea imposible cumplir. Si juran por el templo, pueden quebrantar lo que hayan prometido. Si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, este sí es deudor, decían ellos. Este sí tiene que pagar. Este sí tiene que cumplir lo que promete. Jesús le dice, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Ellos sabían, hermanos, que mayor era el templo. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Bien pueden jurar por el altar, quebrantar el mandamiento y no pasa nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, este sí es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, dice Jesucristo, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él, dice la Escritura. Esta era la enseñanza que los escribas tenían. Pueden jurar por el cielo, pueden jurar por el templo, pueden jurar por el altar, pero no lo hagan por esto. Y vemos, hermanos, que se había vuelto los juramentos una falsedad, al punto que la mayoría, hermanos, ya ni creían en los juramentos. Si los podían quebrantar. Ellos habían tomado esta enseñanza para sus discípulos, pero Jesús les está diciendo, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. La persona que juraba estaba obligada a cumplir al Señor lo que había prometido. Pero ¿cuál es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? Ya vimos la de los escribas. ¿Cuál es la enseñanza de Cristo? Verso 34 del capítulo 5. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, dice Jesús. Amén. Yo os digo, no juréis en ninguna manera, está diciendo Jesús. No juréis por nada, no hagáis nada bajo juramento, dice Jesús. No rompas tus juramentos, cumple lo que prometes delante de Dios o en nombre de Dios. No juréis de ninguna forma. ¿Está Jesús prohibiendo, hermanos, el juramento? Entendemos, hermanos, por la misma palabra que no está haciendo una prohibición, hermanos, estricta a esto. ¿Por qué razón decimos esto o entendemos esto?
Porque en aquel tiempo había una práctica, hermanos, en los juicios, que cuando alguien era interrogado en un juicio y no respondía palabra, la última opción que ellos tenían es, hermanos, interrogarlos bajo juramento. Y la persona, cuando escuchaba esa interrogancia bajo juramento, tenía que responder, se veía obligada a responder lo que se le estaba preguntando, a presentar, hermanos, o a declarar su defensa. Eso es lo que pasó en el juicio que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo, nosotros encontramos en el capítulo 26 de Mateo, cuando se está interrogando a Jesús, la Biblia dice, versículos antes, de que Jesús no había mencionado palabra, no había abierto su boca. Le preguntaban y no respondían. Pero aplicaron, hermanos, esa ley que era, hermanos, una ley jurídica en ese tiempo. Y dice que la escritura, y entonces el sumo sacerdote le dijo a Jesús: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo de Dios. Y Jesús respondió. Hasta ahí, hermano, Jesús respondió. Cuando este hombre le dijo: te conjuro, esa palabra quiere decir: debe jurarme por el Dios viviente si eres tú el Cristo. Era una forma de interrogar, o una de las últimas opciones que ellos tenían para interrogar a alguien. Si alguien no respondía, hermanos, a esa interrogancia, ellos lo declaraban como culpable. Decían: pues no respondió bajo juramento, entonces es culpable. Como bien decimos en nuestro día, el que calla otorga. Amén. Cuando a Jesús le dijeron: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres el Cristo, el Hijo de Dios, debes jurarme por el Dios viviente si eres el Cristo. Entonces Jesús respondió diciéndole: tú lo has dicho, dice la palabra. Amén. Vemos, amados hermanos, que Jesús está respondiendo bajo juramento, pero Él está hablando verdad. Él está diciendo que sí es verdad de que Él es el Hijo del Dios viviente. Encontramos también en la Escritura que el apóstol Pablo, hermanos, está poniendo a Dios como testigo delante de la iglesia de Corintio. Él escribe en la segunda carta, en el capítulo 1, verso 25. Pablo dijo: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, dice el apóstol. A los Gálatas, en el capítulo 1, verso 20, él escribió diciendo: he aquí yo estoy delante de Dios y no miento. Está poniendo a Dios como testigo para decir una verdad. En Apocalipsis capítulo 10, verso 5, Juan escribe y dice: el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró. Oiga lo que el ángel dijo: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, diciendo que el tiempo no sería más, dice la Escritura. Vemos entonces, hermanos, que Jesús no está haciendo una prohibición total acerca de los juramentos en nombre de Dios. Lo que Él, hermanos, nos está diciendo es que si es necesario, hermanos, poner a Dios como testigos en una situación extrema que demande juramento, sí podemos nosotros hacerlo. Amén. Si es necesario, hermanos, en una situación extrema que demande juramento, nosotros sí podemos jurar en nombre de Dios siempre y cuando sea verdad lo que nosotros estamos diciendo. Sé que muchos de nosotros, hermanos, tal vez hemos llegado a una corte y se nos ha interrogado acerca de algo. Y ahí nos hacen jurar, nos hacen levantar nuestra mano y decir: juras decir la verdad y solo la verdad. Muchas veces, hermanos, se nos va a interrogar acerca de cosas que no hemos hecho. Podemos tomar el nombre de Dios para jurar, estando consciente que lo que estamos diciendo es verdad, como lo hizo Jesús, como lo hizo el apóstol Pablo. Lo podemos tomar, y Jesús nos está prohibiendo
totalmente, hermanos, los juramentos en nombre de Dios. Lo que Él sí está prohibiendo, hermanos, son los falsos juramentos. Amén. Los juramentos, hermanos, falsos en nombre de nuestro Dios. Cosa que nosotros sabemos que no vamos a cumplir. Cosas que nosotros sabemos que no los es posible cumplir. Jesús está prohibiendo rotundamente los falsos juramentos. Y también Jesús, hermano, está prohibiendo el uso innecesario de los juramentos, hermanos, fuera de lo que Él ha establecido. Amén. El uso necesario de los juramentos fuera de lo que Él ha establecido. Jesús está prohibiendo que nosotros juremos por cualquier cosa. Él dice en el versículo 34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Lo hemos visto, el que jura por el cielo está jurando por el que está sentado en el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Esto lo dice Isaías capítulo 66 verso 1, hablando Dios a su pueblo: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. No podemos jurar por la tierra, hermanos, porque es el estrado de sus pies. Dice, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. El Salmo 48:1 describe a Jerusalén como la ciudad del gran rey. No puede jurar por las ciudades, porque le pertenece a nuestro Señor, a nuestro Dios. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. No te pertenece. No sabes si vas a envejecer. No sabes si vas a llegar a la juventud. No sabes cuántos días vas a vivir. No jures por nada, pues todo le pertenece a Dios. El Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice la Biblia. No podemos, hermanos, tomar, es lo que Jesús está prohibiendo, el uso innecesario de los juramentos. Como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, no debemos de jurar, hermanos, por estas cosas para que se nos crea, hermanos, lo que estamos diciendo. Para que se nos sea creíble, para que se nos tome confianza. No debemos de hacerlo, hermano, porque si lo hacemos por cualquiera de estas cosas, hermano, lo estamos haciendo, hermanos, también por Dios, aleluya. Porque a Él le pertenece todo. No juréis en ninguna manera, de ninguna forma, por ninguna cosa, está diciendo Jesús. Ni por el cielo, ni por la tierra, ni por las ciudades, ni por tu cabeza. Por nada, dice Jesús, debes de hacer estos juramentos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Él está enseñando a sus discípulos, tengamos este pensamiento en nuestra mente, enseñando a sus discípulos, hermanos, lo que no deben de hacer. ¿Y cuál es el objetivo de Jesús, hermanos, a través de esta enseñanza? ¿Qué es lo que el Señor le quiere enseñar a sus discípulos? Nosotros miramos en la palabra, hermanos, que lo que Jesús nos quiere enseñar, el objetivo de esta enseñanza es que como discípulos de nuestro Señor Jesucristo no debemos de tomar el nombre de Dios en vano, hermanos. ¿Por qué? Porque esto no es agradable delante de Dios. Esto no es agradable. Y ese es el objetivo de esta enseñanza, que como seguidores de nuestro Señor Jesucristo tengamos el cuidado de no tomar el nombre de Dios en vano. Porque no es agradable delante de la presencia de nuestro Dios. No lo fue en el antiguo tiempo, no lo fue en el antiguo pacto,
ni lo fue en tiempo de Jesús, ni lo es, hermanos, el día de hoy. No es agradable que como discípulos de Jesucristo tomemos el nombre de Dios para mentir, hermanos, para jurar falsamente, para conseguir nuestros objetivos. No es agradable delante de los ojos de Dios. Amén. Y eso lo escribe, hermanos, la palabra del Señor a través de muchos profetas. En el libro de Zacarías capítulo 8 verso 17, mire lo que Zacarías escribe. Dice, hablando Dios a través del profeta: ninguno de vosotros, oiga esto, ame el falso juramento, porque todas estas son cosas que yo aborrezco, dice Jehová. Amén. ¿Lo escuchó, hermano? Ninguno de vosotros ame el falso juramento, porque todas estas son cosas que yo aborrezco, dice Jehová. Él no se agrada de que su pueblo tome su nombre en vano. No es agradable, hermanos. Tenemos que tener ese cuidado. Oseas capítulo 4 verso 2. Oseas está diciendo ahí, hablando, hermanos, al pueblo. Dice: Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. Lo único que prevalece, dice Oseas, es la mentira. Lo que prevalece son los falsos testimonios y otros muchos pecados que el profeta menciona. No hay verdad. Lo que prevalece en ellos es la mentira. Lo que prevalece en ellos es el falso juramento. Lo que prevalece en ellos son los homicidios, la idolatría y muchos otros pecados que encontramos en esa lista. Dios está contendiendo con su pueblo. Está disgustado porque están tomando su nombre en vano. Se había vuelto una costumbre en tiempos de Oseas jurar en falso. Pero Dios está contendiendo con ellos y les está diciendo que les va a traer juicio por esa razón. Este es el objetivo, hermanos, de esta enseñanza. Que nosotros como discípulos de Cristo tengamos el cuidado de tomar el nombre, de no tomar el nombre de Dios en vano. Amén. De no jurar, hermanos, a la ligera. De que nuestras palabras, amados hermanos, sean creíbles. Como seguidores de Cristo, hermanos, debe de haber rectitud en nuestra forma de hablar. Debe de haber integridad en nuestras conversaciones. Debe de haber honestidad, hermano, en las palabras que salen de nuestra boca. Debe de haber verdad, hermanos, en nuestros corazones. Es lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia diciendo: no mintáis los unos a los otros, sino hablad verdad entre nosotros, dice la palabra. Habla verdad entre nosotros. Ese es el objetivo de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, que hablemos verdad, que haya rectitud, que haya honestidad entre sus seguidores, que como iglesia de Cristo no tengamos por qué usar un juramento para que me crean. Amén. No tiene, hermanos, por qué decir: mire, pastor, se lo juro por... y mencionar, hermanos, a seres que ya no están, por lo más querido, por esto, por lo otro. No, hermano, no tiene que hacerlo. No tiene que hacerlo. Debemos de aprender a ser honestos a la hora de hablar. Debemos de aprender a ser responsables, hermano, a la hora de hablar. Yo le he dicho a varios hermanos que yo tengo un problema serio, y es que yo le creo a todos los hermanos. Yo le creo. Si me mienten, no es problema mío. Amén. Pero si alguien me dice: mire, hermano, esto y esto pasó o está pasando, si lo están haciendo con mentiras, yo lo creo, hermano. Yo lo creo. El problema es si usted está mintiendo, si usted no está siendo honesto, si usted no está siendo íntegro, recto a la hora de hablar, a la hora de atestiguar algo, a la hora de confesar algo. Es lo que nuestro Señor está enseñando. Como seguidores de nuestro Señor Jesucristo debe de haber honestidad, hermanos, en nuestra forma de hablar. No solo entre nosotros, sino también, hermanos, con los de afuera. Qué feo es, hermano, de que
de repente en nuestra comunidad, de repente en nuestro compañero de trabajo, ya viene el hermano mentiroso. Qué feo, hermano, se siente eso. A mí me da vergüenza ajena cuando he escuchado frases como esa. Yo quiero que esconderme, hermanos, quitarme de ahí. Esas son cosas que se escuchan porque no hay honestidad, hermanos, no hay rectitud en muchos corazones que dicen ser seguidores de Cristo. Jesús nos está enseñando, hermanos, el objetivo de Jesús es este. Santiago escribe acerca de esto en el capítulo 5, verso 12, diciendo: pero sobre todo, hermanos míos, oiga lo que Santiago escribe: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino, dice Santiago, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. No juréis por ningún otro juramento, por mi hijo, por mi madre, por mi esposo, por mi abuelita que ya murió. No, hermano. Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y es lo que Jesús también nos está diciendo en el verso 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, dice Jesús. Ser honestos, hermanos, ser rectos, ser firmes en palabra, cuidarnos, hermanos, de no estar variando en lo que decimos, de no prometer algo, amados hermanos, o de no decir algo a nuestros hermanos y no cumplirlo. Tengamos ese cuidado, hermanos, que nuestro hablar sea sí, sí, dice Jesús, y vuestro no sea no. Amén. Eso, hermanos, de que maybe no existe en la Biblia. Amén. Depende, no diga sí o no. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Porque después nos excusamos diciendo: pero yo no le dije que sí, hermano. Pero todas sus acciones daban a entender que estaba de acuerdo. Pero yo no le dije que no, pero todas sus acciones estaban a entender que estaba en desacuerdo. Debemos, hermanos, de ser serios a la hora de hablar como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, porque esta es parte importante de nuestro testimonio dentro de la congregación y fuera de la congregación, en nuestra familia y fuera de nuestra familia. Tengamos el sumo cuidado, hermano, de que nuestros hijos también aprendan de nosotros. Amén. De que nuestros hijos no nos tengan como mentirosos. A veces, hermanos, nos hemos encontrado con situaciones en que incomodan, donde los padres están hablando de algo y algunos hijos son prudentes, se les quedan viendo, diciendo casi: qué mentira que está diciendo. Tengamos el cuidado, hermanos, de enseñarle a nuestros hijos con nuestro ejemplo, de enseñarle a nuestros hijos que debemos hablar siempre la verdad, aunque traiga consecuencias. Amén. Aunque traiga consecuencias. Cuando se castiga a nuestros hijos por alguna razón, le grita uno al otro: di la verdad, Moisés, porque si no te va a ir peor. Porque es lo que les enseñamos. Siempre deben de decir la verdad. No tienen por qué mentirnos. Nosotros no les enseñamos a mentir. Debemos de hablar, hermanos, con verdad siempre. Es lo que Jesús, el objetivo de Jesús, que nosotros aprendamos que como seguidores de Jesús debemos de ser honestos, debemos de ser firmes, debemos de hablar verdad en nuestros corazones los unos con el otro. ¿Por qué razón, hermanos, debemos siempre hablar con honestidad? Porque si no lo hacemos, Jesucristo dice que trae consecuencias. Trae consecuencia. Versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. ¿Por qué dice Jesús? Porque lo que es más de esto, mal procede. Trae consecuencias. Lo que es más de esto, mal, dice, procede. Si hablas más de la cuenta, si prometes cosas que no están en tus posibilidades,
vas a quedar mal, vas a tener consecuencia. Lo que es más de esto mal procede, hermanos. Tengamos el cuidado de que, como el proverbista dice, que nuestras palabras no los enlacen, no nos amarren, no nos pongamos la soga en nuestro propio cuello, hermanos, al hablar cosas, al prometer cosas que no son necesarias. Tengamos el cuidado, hermanos, de hablar siempre con honestidad, porque si no traerá consecuencias. Santiago 5:12 dice: vuestro sí sea sí, vuestro no sea así. ¿Por qué dice Santiago? Dice: para que no caigáis en condenación. Recordemos lo que la palabra del Señor dice en el tercer mandamiento: no tendrá por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No tendrá por inocente si usted toma el nombre de Dios para mentir. Si como discípulos de nuestro Señor Jesucristo tomamos el nombre de Dios, hermanos, para defraudar a los demás, para robar a los demás, para engañar a los demás, no se quedará impune, amados hermanos. Tendrá su consecuencia. No nos vamos a presentar delante de Dios en alcaldía con una carita de yo no fui. No tomará Dios, hermanos, por inocente al que tomare su nombre en vano. No lo tendrá por inocente. Tendrá que pagar, hermano. Tendrá que ser castigado. Tendrá sus consecuencias. Y Santiago dice: tengan ese cuidado para que no caigan en condenación, dice Santiago. La Biblia nos enseña en Apocalipsis capítulo 21 verso 8: todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, dice la palabra. Hay consecuencia si vivimos tomando el nombre de Dios en vano. Como hermanos en Cristo, tengamos ese cuidado. Jóvenes, tengan ese cuidado de tomar el nombre de Dios. Muchas veces los jóvenes quieren justificar su mentira jurando en nombre de Dios, sabiendo que es mentira lo que están diciendo. Tengan el cuidado, si van a mencionar el nombre de Dios, que sea para glorificarlo, que sea para exaltarlo, que sea para adorarlo, que sea, hermanos, con un juramento que de verdad, hermanos, se requiera, sabiendo en nuestros corazones que estamos siendo sinceros en lo que estamos haciendo. Es lo que Jesús está enseñando, que debemos, hermanos, de tener esta honestidad en nuestras vidas. Todos los que se dicen ser cristianos, seamos honestos en nuestra forma de hablar. Deje de mentir, deje de engañar, deje de jurar en nombre de Dios, porque si lo sigue haciendo después de ser advertido, tendrá consecuencias graves en su vida, en su familia, en sus hijos, en sus nietos, en sus generaciones. Después dirá: pero ¿por qué estoy pagando? ¿Qué hice? ¿Por qué nadie me dice la verdad? ¿Por qué mis hijos me engañan? Está cosechando lo que sembró. Es lo que Jesús, hermano, nos está advirtiendo, nos está enseñando, con el objetivo de que nosotros aprendamos esta lección, apliquemos esto en nuestras vidas y poder, hermanos, así caminar una vida dando testimonio por donde quiera que nosotros vayamos. Póngase sobre sus pies en esta tarde y démosle gracias a Dios, porque en su misericordia siempre nos corrige, siempre nos enseña. En su misericordia siempre nos da oportunidad, siempre nos advierte. En su misericordia nuestro Señor siempre nos habla, hermanos. Démosle gracias a Él por ello. Démosle gracias a Él por ello. Manténgase en su lugar, hermano. Manténgase los jóvenes en su lugar, por favor. Este es el tiempo donde todos, desde el pequeño hasta el más grande, debe de estar humillado delante de Dios. No es tiempo de correr hacia afuera. No es tiempo de ir a hacer otras cosas. Es tiempo de responder a lo que Dios nos ha llamado. Es tiempo de responder a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es tiempo de humillarnos delante de Dios.
Decirle: Señor, aquí está mi vida, Señor. Usted me conoce. Dele gracias a Dios si Él lo ha corregido a través de su palabra. Dele gracias a Dios si Él le ha enseñado algo que va a ser de bienestar para su vida, para su familia, para su matrimonio, para los suyos, para la sociedad donde usted vive. Dele gracias a Dios porque Él los está formando, Él los está transformando, nos está capacitando para que seamos personas que marcan la diferencia en medio de la generación en la que vivimos. Deje que Dios se glorifique en su vida. Si el Señor está redarguyendo su corazón, dele gracias. Humíllese delante de Él. Si tiene que pedirle perdón, dile: Señor, perdóname. Perdóname porque sin pensarlo muchas veces he tomado tu nombre en vano. Dile: Señor, perdóname porque muchas veces, Dios mío, he tomado tu nombre para salir con bien, para salirme con mi objetivo. Humíllese delante de Dios. Humíllese delante. Para eso viene la palabra, para corregirnos hoy que hay oportunidades, hoy que hay esperanza, hoy que tenemos tiempo. Para eso viene la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Que tu nombre sea glorificado, Dios mío, en cada vida, en cada corazón. Que nadie de este lugar, Señor, salga igual. Que nadie de este lugar salga, Señor, de la misma manera, sino que salgamos con temor, con reverencia, sabiendo que tu nombre es santo, sabiendo que tu nombre es sagrado, sabiendo que tu nombre es sublime, Dios mío, y que debemos de guardar respeto. Debemos, Señor amado, de guardar, Señor amado, reverencia. Líbranos, Padre, líbranos, Dios mío, de hoy en adelante, de no volver a tomar tu nombre en vano. Líbranos, Padre de la gloria. Ayúdanos a ser hombres honestos, personas honestas. Ayúdanos a hablar siempre con verdad. Danos ese valor, danos esa capacidad, danos, Señor amado, esa sabiduría. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Que tu nombre sea glorificado en cada vida. Que tu nombre sea glorificado en cada vida. Tenemos a un Dios grande y misericordioso que perdona a todos aquellos que se humillan delante de tu presencia. Yo no sé si en esta tarde hay entre nosotros alguien que sabe que su relación con Dios está rota, que sabe que lo único que hay entre él y Dios es una enemistad a causa de los pecados, a causa de que está quebrantando la ley de Dios deliberadamente, sin ningún temor en su corazón. El Señor te llama hoy en esta tarde a que reconozca que eres un pecador, a que te arrepientas de tus pecados y mires la necesidad de un Salvador en tu vida. El Señor te llama a que dejes de vivir de esa manera, a que pongas tu mirada en Cristo Jesús para salvación, a que pongas tu confianza, tu fe en el único y suficiente Salvador de todos los hombres. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. El único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el hombre pueda ser salvo. No hay salvación fuera de Él. No hay salvación fuera de Él. El Señor te da la oportunidad en esta hora, en esta tarde. Usted que nos ha visitado en este lugar y sabe que su relación con Dios no está bien, acérquese a Dios. Pídale misericordia. Confiese sus pecados. Ponga su confianza en Él. Pídale perdón. Humíllese delante de Él en esta tarde. El Señor te llama hoy. El Señor te llama hoy. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de salvación. No endurezcáis vuestro corazón, porque el endurecer el corazón a la voz de Dios traerá un juicio terrible a tu vida. La palabra del Señor dice: pero por la dureza de vuestro corazón, dice la palabra, serás juzgado en aquel día.
será juzgado con un justo juicio por haber rechazado el llamado de Dios en tu vida. ¿Hay alguien en medio nuestro? ¿Hay alguien en medio nuestro? Usted considere su vida. Usted considere su vida. Y sabe que fuera de Dios no le espera nada bueno. Apartado de Dios no le espera nada bueno. Lo único que le espera es una condenación eterna por haberse rebelado contra su Creador. Pero en su misericordia el Señor te ha traído hoy. En su misericordia el Señor te llama hoy a que te arrepientas, a que creas en Él para salvación. Señor, te damos gracias por tu palabra que ha sido predicada. Rogamos, Dios mío, que tu nombre sea glorificado en cada vida. Ten misericordia, Señor, de las almas, Padre, que saben que no están bien delante de usted. Y con todo eso, Señor, en esta tarde deliberadamente le han dicho: no te necesito. Pido que tengas misericordia de ellos. Ten misericordia en el nombre poderoso de Cristo.